Muchas gracias, hermanos. Saludos nuevamente a todos los hermanos queridos, amados de la 126. Mi deseo, hermanos, en estas 4 intervenciones en el mes de marzo, con la ayuda del Señor, es compartir un pasaje ahí en la carta de Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 13. ¿Por qué el verso 13? Porque en otras ocasiones que he podido estar con ustedes presencialmente, hemos considerado los primeros 12 versos de Primera de Pedro. Así que también el 13, pero quisiera mencionarlo para ponerlo en contexto y seguir avanzando con la ayuda del Señor en los textos que vienen. El verso 13 constituye el comienzo de una nueva sección en la exhortación del apóstol Pedro. Así que les invito a leer, los que tengan Biblia ahí, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y el último verso, el verso 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Realmente la carta de Pedro, como toda carta y escritura de la palabra del Señor, es cautivante. Y todos hemos tenido la experiencia de principiar, ¿no es cierto?, empezar algunos estudios, y esto nos cautivan y van ocupando nuestro tiempo y nuestra meditación. Así que es el deseo del que habla, poder presentar, eh, desprender algunas lecciones, enseñanzas que el apóstol presenta a partir del verso 13. Los primeros 12 versos constituyen el tema de la gran salvación. El apóstol Pedro, ustedes saben, hermanos, que escribe a hermanos dispersos, a hermanos expatriados en 5 provincias de Asia, lo que hoy en día es la actual Turquía. Se entiende por el contexto de la carta que hay hermanos judíos y hermanos también gentiles. Por lo tanto, aunque la escritura no nos dice en qué momento ocurrió el carácter de esa persecución, esa dispersión de los hermanos, lo importante es que esta carta es una carta universal porque fue dejada para consolación para todas las edades de la era cristiana, de la gracia, para todas las edades de la gracia, una palabra de consolación para los que sufren, para los cristianos que sufren. El tema del sufrimiento está presente en los 4 capítulos, en los 5 capítulos de esta carta. Pero también está presente el tema de la gloria. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, que así como hay sufrimiento, también hay gloria. Hay gloria de parte del Señor para aquellos que sufren. Si me permiten, pareciera que el corazón de la carta es el verso 12 y 13 del capítulo 4. Se los voy a leer. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes. Mire la expresión tan extraordinaria. Quiera el Señor algún día llegar a esta porción y considerarla con más detalle, pero mire qué importante lo que es el corazón de esta carta, sino gozaos por cuanto sois participantes, comunión, ¿no es cierto?, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No hay tiempo para considerar los 5 capítulos, pero los 5 capítulos está este verdadero lema. Después del sufrimiento viene la gloria. Después del sufrimiento viene la gloria. Y en los 5 capítulos, el Espíritu Santo, hermanos, pone como ejemplo supremo de sufrimiento a la persona de nuestro amado Salvador. Por lo tanto, los primeros 12 versos constituyen un recuerdo a estos cristianos que sufren, expatriados, un recuerdo de de lo que ellos han recibido de parte de Dios. Han sido grandemente bendecidos. En los 12 primeros versos, el apóstol apunta hacia la eternidad pasada, cuando ellos fueron elegidos según la presencia de Dios, al presente, cuando ellos fueron santificados por el Espíritu Santo, también cuando se convirtieron al Señor. También el apóstol le recuerda su purificación ahí en el verso 2, que fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Y los proyecta también hacia la eternidad, hacia la experiencia o disfrute de la herencia que el Señor tiene preparado para ellos. Así que como dispersos y expatriados han perdido muchas garantías humanas, han sido sacados fuera del entorno de su hogar, de su tierra, de su cultura, en tierras extrañas, bajo circunstancias difíciles. Hay algo que jamás se les podrá ser quitado, ni por el mundo, ni por Satanás, ni por las circunstancias. Y es la posición, es las bendiciones, es la esperanza que tienen en el Señor, es la seguridad de una herencia que menciona, que ustedes conocen ese maravilloso texto, esa herencia que es incorruptible en el verso 4 del capítulo 1, incontaminada, inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. Aún les exhorta, o más bien dicho, les consuela, recordándoles que la salvación, la bendición de la salvación, también involucra un tiempo de, de trabajo de Dios. El Padre de Dios, nuestro Padre, introduce a estos expatriados en una experiencia de prueba, les va forjando, les va preparando. Dice la palabra que son guardados mediante el poder de Dios. Dice ahí en el verso 4, verso 5, soy guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada. Esa salvación se entiende en el aspecto futuro, ¿no es cierto? Ellos ya fueron rociados, ya disfrutan de una salvación eterna, pero Pedro les está proyectando hacia el aspecto de esa salvación cuando el Señor venga y nos saque de la escena terrestre, en cierto modo sean librados ya de aflicción y sufrimiento y disfruten plenamente de esa herencia. En el verso, en el verso 6 y 7, hasta el 8, el apóstol eh, reconoce el amor de ellos. Verso 8, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y finalmente, hermanos, en el verso 10 en adelante, el apóstol les recuerda que la salvación, esta tan grande salvación que ellos tienen, no fue un hecho preparado en el camino solamente, no fue un hecho meramente humano, sino que los profetas anunciaron esa gracia, dice, preparada para ellos. Versos 10, los profetas profetizaron la gracia destinada a vosotros. Y revela el apóstol Pedro también ahí en el verso 11 que el Señor Jesucristo también tuvo parte en la inspiración de las Escrituras, porque dice que los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, dice en el verso 11, que anunciaba, y mira hermano, aquí está el tema de la carta, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí está el tenor de la carta, aquí está el más grande motivo de exhortación y de ánimo de parte del Señor para estos expatriados. Si el Maestro, el Señor, nuestro Salvador, pasó por la experiencia de sufrimiento y luego las glorias que vendrían tras ello, lo mismo será también
con cada uno de los suyos aquí en la tierra. Entonces comienza el apóstol animándoles ya de entrada con el hecho de la gran salvación. Si nos ponemos en los zapatos de ellos, en cierto modo, expatriados, lejos, sin garantías humanas, quizás pasando necesidades, despojados de muchas cosas materiales, hay aspectos, riquezas espirituales que nada, nada jamás les podrá quitar. Entonces, si me permiten, hermanos, la estrategia del apóstol Pedro como pastor, buscando cómo animarles, es perfecta. Les anima recordándoles las riquezas presentes, la posición presente, la expectativa de la gloria que tienen hacia adelante. Por lo tanto, los primeros 12 versos lo hemos titulado la gran salvación. Pero nace una pregunta. Frente al hecho de una salvación tan grande, surge entonces una inquietud o una pregunta que podríamos hacernos en este estudio. ¿Cómo debieran responder? ¿Cómo debieran responder los expatriados aquí mencionados? ¿Cómo deberíamos nosotros responder frente al disfrute de una salvación tan grande? Bueno, Dios espera de una gran salvación también una gran respuesta de los que han sido grandemente bendecidos. Y sugiero, hermanos, que esa gran respuesta, por lo menos en tres aspectos, se encuentran desde el verso 13 hasta el verso 21. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, el verso 13 eh, presenta la respuesta en cuanto a la esperanza, es decir, una esperanza, una expectativa de la venida del Señor firme, firme. El Señor espera de los que somos grandemente bendecidos y beneficiados una permanente actitud de espera. Por eso el verso 13 dice, y aquí está la parte ya, la exhortación práctica, ¿no es cierto? Dice, por tanto, es decir, en vista de todo lo anterior, en vista, lo hemos dicho ya reiteradamente, en vista de la salvación tan grande que tenéis, les dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Entonces, la primera respuesta a una gran salvación, una gran respuesta a la gran salvación, es una actitud de esperanza, de espera, hasta la venida del Señor. En segundo lugar, como segunda respuesta, si usted lo quiere, desde el verso 14 que hemos leído hasta el verso 20, se espera de nosotros, los redimidos, salvados, los que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, los que tenemos una esperanza bendita, se espera una vida de santidad, una vida de separación, una respuesta de una vida de justicia, acorde con el carácter santo de Dios. Y vamos a ver en el transcurso de este mes esa gran exhortación desde el verso 14 al 20, porque en el verso 14 el apóstol nos va a exhortar a la santidad y también va a dar tres motivos para la santidad. Uno de ellos es que Dios es santo. El segundo de ellos, en el verso 17, es que el Señor es el juez de todos los hombres y que el Señor está juzgando no solamente en el tribunal de Cristo, lo hará, y a los inconversos en el gran trono blanco, sino que Él está juzgando en medio de su pueblo. Por lo tanto, requiere temor. Lo que decimos, lo que hablamos, etcétera. El Señor toma nota de lo que nosotros decimos o hacemos o pensamos en relación a su pueblo. Por lo tanto, debe haber una actitud de temor ante aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Por eso dice el verso 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso tiene que ver con la santidad. Y la tercera gran razón por qué debemos responder a tanta bendición en una vida de santidad y separación es por el precio que se pagó. Y quiera el Señor que en marzo no pase marzo sin que veamos el gran motivo, el haber sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, es uno de los grandes motivos por los cuales debemos vivir una vida de santidad, sabiendo que fuiste rescatado, dice el apóstol. Entonces, hay una respuesta de esperanza, verso 13, hay una respuesta de santidad, verso 14 al 20, y finalmente en el 21, si ustedes lo volvemos a leer, sugiero, hermanos, que nuevamente el apóstol
demanda de nosotros, los grandemente bendecidos, una respuesta de fe y esperanza en Dios. Así dice el verso 21. Y mediante el cual, mediante el Señor, creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Parece que el verso 21 termina un párrafo, el gran párrafo que comenzó allí en el verso 3 al final, cuando dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso dice el verso 3, capítulo 1, verso 3, al final. El apóstol menciona la base de nuestra salvación, que es la fe en Cristo, y también el fundamento sólido de la salvación es el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y en el verso 21 termina el párrafo del capítulo 1 mencionando nuevamente la resurrección. Y le ha dado gloria, dice, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Pedro termina el párrafo con, con la mayor de todas las garantías, el más grande de todos los fundamentos. Cristo muerto por nuestros pecados, entregado, Cristo sepultado y Cristo resucitado. La resurrección de Jesucristo es un motivo tremendo de esperanza y consuelo para estos creyentes expatriados. De otra manera, hermanos, todos los sufrimientos serían por una utopía, por una ideología, por un pensamiento religioso más. No, no, ellos están sufriendo por una realidad de un Salvador que murió, que razón de su salvación, que fue sepultado, venció la muerte y que está sentado a la diestra de Dios. Resucitó entre los muertos. Por tanto, no importa por dónde tengan que peregrinar o dispersarse, la garantía es que hay una esperanza gloriosa basada en la resurrección. La resurrección de Jesucristo es el sostén de la esperanza del cristiano. Y ustedes recuerdan que en 1 Corintios 15 el apóstol habla de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Por lo tanto, también el apóstol Pedro les recuerda y les anima en el hecho de que el Salvador por el cual ellos están sufriendo es un Salvador resucitado, resucitado. Y que así como el resucitó, él también vendrá. Les anima la esperanza de esa venida. Así que, hermano, este es el bosquejo que sugiero a ustedes que vamos a ver Dios mediante en el mes de marzo y avanzando quizás mucho más en la medida que el Señor lo permita. Entonces el verso 13 nos invita a una respuesta de esperanza. El apóstol ha dicho ceñir los lomos. Eso nos trae el recuerdo del pueblo de Israel cuando salió en aquella memorable noche, ¿no es cierto?, de Egipto, como ellos ciñeron sus vestidos, se pusieron sus sandalias, también el bordón o el bastón en la mano, porque habrían de salir. Estos dispersos, estos expatriados, fueron sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. En cierto modo, la noche de Egipto, que fue una noche de redención de una nación terrenal, también nos recuerda el aspecto de la salida del pueblo de Dios, la iglesia, de esta escena terrestre cuando el Señor venga. Entonces, ceñir los lomos del entendimiento significa mentalizarse. Así como los varones que estoy viendo acá, supongo que usan correa para sus pantalones, ¿no es cierto? Para levantarse y se ciñen la cintura porque hay que enfrentar las actividades del día, así como el soldado se ajusta también las correas de su uniforme porque va a la batalla, así como Israel peregrino se ajusta y ajusta sus vestidos con las correas, así también la mente se enfoca, se debe enfocar, la mente se enfoca. El ámbito de la lucha, el conflicto está en la mente, está en la mente. Eh, Satanás puede sugerir muchas cosas a estos hermanos que sufren. ¿Vale la pena sufrir tanto? ¿Vale la pena seguir en aflicción, en sufrimiento? Hay muchas trampas y mensajes sutiles y engañosos que el enemigo puede querer poner en la mente, susurrar a los oídos de los creyentes. Pero el apóstol les dice, enfóquense vuestro entendimiento, el entendimiento espiritual, en primer lugar en lo que ya tienen, la gran salvación, y en segundo lugar en lo que pronto va a suceder. Lo que aquí dice
la gracia que será traída. Dice, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, de una manera muy resumida, sugiero entonces que la palabra ceñir los lomos de vuestro entendimiento significa mentalizarse, enfocarse. El soldado se acuartela ante la batalla. El pueblo de Israel estuvo esperando en la noche, en esa medianoche, a la señal de Dios para salir. No había nada que lo distrajera de esa memorable noche. Ninguna otra idea, ninguna otra distracción tenían frente a ellos el hecho de la inminente salida de Egipto, por fin, para una nueva tierra. Así también nosotros. Las distracciones del mundo, las tentaciones del mundo, no deben distraer nuestra mente, ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos, sino en el hecho inminente de la venida del Señor. También nos preparamos para la batalla, para salir para la batalla y para peregrinar. Entonces, así como ajustamos el cinturón de nuestros pantalones y los israelitas los lomos, así nosotros nos enfocamos en un solo punto hacia adelante. Permítanme decirlo coloquialmente. No sé si en República Dominicana o los países donde ustedes vienen, en mi país se les pone no sé cómo le llaman, unos elementos de cuero a los caballos para que solamente miren hacia adelante, ¿no es cierto? Y no hacia los lados, para que no se distraigan por los sonidos o lo que va y viene. El ir y venir de cosas los puede distraer. Ellos están enfocados por su amo a solamente caminar hacia adelante y mirar hacia adelante. Entonces, el ceñir los lomos del entendimiento Pablo dice, hermano, enfócate, mentalízate en esta gran verdad. Cristo pronto viene. Y lo refleja la expresión, la gracia que se os traerá. Luego dice ser sobrios, significa que nosotros no debemos caer en el opio, digámoslo así, en las toxinas de este mundo moral, religioso, filosófico, político, que tiene embaucado, tiene un verdadero somnolencia, embotada la mente del mundo. El cristiano es sobrio. Seguramente ustedes, hermanos, están atentos a las noticias de la actualidad, ¿no es cierto? Lo que está pasando en el mundo, las naciones, el entorno en que estamos. Estamos convencidos de que el Señor pronto viene. Y si bien es cierto, la venida del Señor es inminente, es decir, no obedece a circunstancias, pero las circunstancias están apuntando hacia la persona del Señor. El creyente está pendiente del aspecto profético. El creyente está pendiente de las trampas e ideas, ideologías, filosofías del mundo. No nos dejamos engañar por los elementos tóxicos de este mundo. Se usa la palabra, la embriaguez, la toxina de la droga, el opio que embota la mente, son símbolos de la falsedad, del engaño de este mundo. El creyente tiene bien abiertos sus ojos y centrado en la palabra de Dios, cual lámpara para visualizar los peligros, para ver el presente y para enfocarse en el futuro. Sed sobrios y velad, repite la escritura por varias ocasiones. Y entonces el apóstol dice, ceñidos los lomos y de vuestro entendimiento y siendo sobrios. En tercer lugar dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa palabra esperad es simplemente, claramente la palabra esperanza. Y qué preciosa palabra. Pareciera que el mismo día que nos convertimos al Señor surgió la esperanza. Mire, hermano, capítulo 1, verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pareciera que el mismo día que nos convertimos brotó la esperanza, porque estábamos sin esperanza. Y esa esperanza en las cartas de Pedro es una esperanza viva, según el verso 3. Es como una flor, es como una semilla que brota y da vida de parte de Dios. Es una esperanza viva que crece, que se desarrolla, que se fortalece. En el verso 13, que estamos considerando, dice
que la esperanza debe ser completa, esperar por completo. Y ahí se trata de una esperanza invariable. Debe ser una esperanza invariable. La vida cristiana no es una emoción de un tiempo, no es un involucrarse en aspectos religiosos por una temporada. El apóstol Pedro concibe la vida cristiana como un hecho de salvación y una actitud de esperanza cabal hasta el final. La palabra completo significa invariable hasta el final, hasta el final. Yo no sé cuál será mi final. Si el Señor tendrá que llevarme a través de la muerte, o si el Señor viniese hoy día mismo, todos cumpliríamos este texto. Lo repito, si el Señor viniese hoy, ahora mismo, todos cumpliríamos este texto, porque estaríamos en una actitud de esperanza que, que hemos experimentado a través del tiempo hasta el final. Y el final puede ser la venida del Señor por su iglesia o nuestra partida a través de la muerte. Pero lo importante es que el escritor, el apóstol Pedro, eh, expresa, demanda, exhorta a que esa exhortación, esa esperanza sea hasta el final. Ustedes que estudiaron la carta a los hebreos, entiendo que el hermano Patricio habló de la carta a los hebreos, hemos escuchado aquello, sabrán que la carta a los hebreos, para el autor a los hebreos, la esperanza hasta el final es una evidencia de la salvación. El autor a los hebreos no se deja engañar, le dice a los judíos, le dice a los que están ahí tratando de volver para evitar el sufrimiento por causa de Cristo, especialmente a aquellos que son meros profesantes, que nunca fueron salvos. Les dice que la evidencia de la salvación es que esa esperanza se mantiene hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, dice. Entonces, una característica entre las muchas que hay del salvado es que esa esperanza, aunque flaquee, aunque debilite, finalmente se manifiesta hasta el fin. Es la expresión de la nueva vida. El verso 3 ha dicho que nos hizo renacer y junto con ese nuevo nacimiento o regeneración está asociada a la esperanza. Por lo tanto, una característica del salvado, del regenerado, es una actitud de permanente esperanza. Vuelvo a repetir que puede ser debilitada por las pruebas, por el desánimo, etcétera, pero finalmente, por la intervención del Señor, su sostén, su intercesión, esa esperanza es fortalecida porque es viva. Así que el apóstol le dice a estos expatriados y dispersos que dentro del sufrimiento que están experimentando, manifiesten esta actitud de esperanza. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se manifieste la gracia que será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, parece que una vez preguntamos ahí, hermanos, en la 126, ¿más gracia? ¿Es posible que Dios tenga más gracia? A veces pensamos que la gracia es solamente de la experiencia terrenal, pero Pedro usa como un sinónimo de la venida del Señor esta preciosa expresión. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es como la lluvia de bendición. Es como esa lluvia que esperaba Israel en los tiempos de sequía, de grave sequía en los tiempos de Elías. Cuando la lluvia vendría la bendición. Aquí se refiere a una bendición eterna. Esa gracia es la introducción nuestra en, en los cielos. Fuimos salvos por gracia. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice el verso 10. El verso 13 dice que debemos esperar hasta el final esa gracia, que es la venida del Señor. Merece aprobación, es gracia de parte de Dios, dirá el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 20, no lo vamos a leer. Es una gracia de parte de Dios sufrir. La gracia fortalece para sufrir. Dice que la mujer, ustedes recordarán, hermanos, eso en el 3:7, que las mujeres, nuestras esposas amadas, son coherederas de la gracia de la vida, de la gracia de la vida. Y para los que son orgullosos o los que podamos ser orgullosos, recuerda el apóstol, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y finalmente, en el capítulo 5, verso 10, el Dios de toda gracia que nos llamó es el que nos fortalece. Y parece que esa palabra gracia termina en el capítulo 10, capítulo 5, verso
Sí, verso 10, más el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y establezca, y establezca. Así que hermanos, qué precioso tema el de la gracia. Y esa gracia que nos ha fortalecido, que ha sido motivo de sostén, de fortaleza durante nuestro peregrinar hasta el día de hoy, hasta este presente día martes de marzo de 2025, esa gracia se manifestará plenamente en la venida del Señor. Así que la primera exhortación entonces del apóstol es que efectivamente manifestemos una actitud de gracia, de espera hasta el final, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí los expertos nos hablan del apocalipsis de Jesucristo, porque usa la palabra revelación. Será la revelación del Señor. El Señor es nuestra viva esperanza en su manifestación a la iglesia y al mundo seguramente en su segunda venida. Yo no tengo la certeza para decir si esa gracia que se manifestará, dice, cuando sea manifestado Jesucristo, se refiere al rapto solamente o también se refiere cuando Cristo venga con su iglesia a la tierra y se manifestará visiblemente al mundo. De todas maneras, hermanos, de los dos eventos vamos a ser protagonistas, ¿no es cierto? De la venida del Señor por su iglesia y la venida del Señor con su iglesia. Si Él se revela de manera muy personal, muy privada a la iglesia en el rapto, se revelará universalmente al mundo con su iglesia cuando Él venga a reinar sobre este mundo. Será la revelación de Jesucristo. Será algo realmente maravilloso. ¿No les parece que es demasiada gracia? Más gracia todavía. Esa gracia se manifestará plenamente aún más allá eh, de nuestra partida de este mundo. Entonces, la primera responsabilidad del creyente, salvado por la gracia de Dios, es mantener firme esa esperanza hasta el final. Les recuerdo, hermano, entonces que la esperanza es viva, la esperanza debe ser invariable, según el verso 13, 1:13, completa hasta el final. El verso 21 también, si lo volvemos a leer, dice, dice el verso 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una esperanza constante. Y la esperanza debe permanecer. Recuerden, recuerden, hermanos, que en el capítulo 3, verso 15, Pablo dice que hagamos una verdadera apología, ¿no es cierto? Una defensa de la esperanza que mora en vosotros. A aquellos que demandan razón de la esperanza, dice, que mora en vosotros. Por lo tanto, la esperanza mora en el creyente. Eso es realmente precioso. Bien, vamos a pasar entonces ahora con el tiempo que nos queda, hermanos, al verso 14. Dice la palabra entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A partir del verso 14 entonces viene la segunda respuesta que el Señor merece de parte de los expatriados dispersos, grandemente bendecidos, al igual que nosotros. La segunda respuesta tiene que ver con la santidad. Entonces, verso 14, 15 y 16, debemos responder a una gran salvación con una vida de santidad, porque Dios es santo. El carácter de Dios es santo. En segundo lugar, según el verso 17, debemos responder en una vida de santidad en vista de una gran salvación que tenemos, porque el Señor ahora mismo es el juez de todos los hombres, creyentes o inconversos. Y a partir del verso 18, precioso texto que lo usamos muchas veces para el Evangelio, hasta el mismo verso 20, debemos responder a una gran salvación con una vida de santidad por el precio de infinito valor que se pagó, el precio de nuestra redención. Entonces, hermanos, tenemos tres grandes motivos. Por el carácter santo de Dios, por el carácter como juez de vivos y de muertos de parte del Señor,
Y en tercer lugar, por el hecho de la redención, por el gran precio de la redención. Pedro no ahorra en versos cuando se trata de dar razones para la santidad, porque uno de los grandes peligros en vista de tanto apremio, de tanto sufrimiento de los expatriados, es que bajen la guardia, tiren la toalla, se saquen los guantes de la lucha para ceder fácilmente a la tentación y al pecado, volver a una vida entregada al pecado. El problema es que el creyente cuando deja de luchar no queda en un punto neutral, o avanza o retrocede, o avanza en la luz que tiene, o retrocede totalmente a lo que el apóstol Pedro llama aquí, hermano, el verso 14, los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces, el peligro sutil, la tentación sutil de Satanás es que si por Cristo se sufre tanto, ¿para qué sufrir tanto por Cristo? Fácilmente dejar de luchar y retroceder, deslizarse completamente a una vida de impiedad. Hemos sido testigos de nuestra propia experiencia de hermanos que han manifestado ser salvos, personas que han dicho ser de Cristo y que por distintas razones se han apartado de la senda de comunión con el Señor y no han quedado en un camino medio, se han entregado totalmente a la corrupción, a la inmoralidad, a lo que el apóstol dice aquí, los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Le preocupa mucho el tema de la santidad del apóstol Pedro. Es importante que ellos tomen en cuenta que deben seguir adelante en vista de la esperanza que hay, en vista de la relación con el Señor. Así que el verso 14, hermanos, eh, el apóstol ahí les exhorta como primera razón de la santidad a no conformarse a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Antes estaban en desobediencia. Cuando eran inconversos vivían en concupiscencia de la carne, en la ignorancia o las tinieblas del mundo. Esto era la vida de ellos sin Cristo y también era la nuestra cuando estábamos sin salvación, unos más que otros. Mi pasado como inconverso siendo joven era el pasado de un joven decente, pero decentemente perdido. Algunos de ustedes quizás y en otros lugares, algunos han experimentado la sórdida experiencia de la inmoralidad, de la corrupción, de la drogadicción, de la violencia, del, del mundo de la delincuencia, etcétera. Eh, Cualquiera sea el caso, religioso o no, impío, entregado a las vanidades, corrupción de este mundo, o religioso, blanco por fuera aparentemente, cualquiera sea el caso, todos estábamos en desobediencia e ignorancia. El apóstol Pedro aquí recuerda a los creyentes que los hijos eh, heredan la naturaleza y el carácter de sus padres. Cual palo tal astilla, dice el dicho, ¿no es cierto? Éramos hijos del diablo, por decirlo así, como el Señor le dijo a unos religiosos, sois hijos del diablo. Estábamos en ignorancia y en pecado, pero ahora somos hijos de Dios. Y se demanda como hijos también reflejar el mismo carácter. Como sus hijos debemos vivir vidas santas, dice el escritor aquí. Somos participantes de la naturaleza divina, dirá el apóstol Pedro en segunda de Pedro. Y eso se refiere a que Dios nos concede la gracia de revelar, de manifestar eh, características, atributos propios que son de Dios, los atributos morales de Dios. Podemos reflejar la santidad, podemos dispensar el amor, podemos dispensar gracia, muchas cualidades de esa preciosa naturaleza divina. Pero dentro de esa característica, Pedro enfatiza la santidad de Dios. Solo el creyente puede expresar esa naturaleza divina de manera práctica en una vida de santidad. Entonces debemos revelar esa naturaleza en una vida santa. Antes éramos hijos de desobediencia, nos dice Efesios 2, pasaje conocido por ustedes. Éramos hijos de ira, y aquí el apóstol, eh, éramos hijos de la desobediencia también, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. El mundo, hermanos, nos moldeó en su mentalidad y por su pecado.
Entonces, así como los hijos imitan a sus padres, así nosotros vivíamos en los deseos de este mundo, viviendo en ignorancia. En realidad el mundo puso su molde, que es la palabra aquí que usa el apóstol. No os conforméis, es el molde. Y la memoria de los hermanos, sé que están yendo rápido a Romanos 12, ¿no es cierto? Cuando el apóstol dice que, no, nuestro entendimiento debe ser transformado. Ahí habla de los moldes, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el apóstol entonces está hablando de los moldes que el mundo puso en ellos. El mundo puso su molde en ellos, en su mente y en su forma de vida. Pero ahora que somos salvos y somos hijos de Dios, somos llamados a no conformarnos a esa mentalidad y forma de vida del mundo. Voy a citar, aunque yo sé que lo conocen de memoria, Romanos 12, quiero recordar que ahí el apóstol usa la misma palabra, el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? No os conforméis a este siglo. Aquí habla de una transformación que el creyente debe experimentar por la palabra de Dios. Y parece que el apóstol Pedro está pensando lo mismo que Pablo, porque dice también en el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, a los deseos. Voy a leer mis apuntes, hermano. Dice, en nuestra ignorancia, eh, nacimos en este mundo con una naturaleza pecaminosa, lo sabemos, y vivíamos en ignorancia de las cosas de Dios. La misma ignorancia nos llevó a la indulgencia y a hacer la voluntad de nuestra propia carne y los deseos de nuestra mente. La carta de los Efesios dice que estábamos entregados a las pasiones vergonzosas, ahí en el capítulo 4. En nuestra ignorancia, la lucha contra la carne era una batalla perdida. En realidad, más bien éramos aliados del pecado. Pero como creyentes, por el poder de Dios, podemos ahora ganar la batalla contra los deseos de nuestra carne, contra el molde de este mundo. Ahora debe caracterizarnos, dice Pedro, el ser hijos de la obediencia, no de la desobediencia. Es lo que se espera de cada uno que ha nacido de nuevo. Se espera de parte de Dios que cada persona que ha nacido de nuevo exprese la obediencia, exprese la obediencia. Si me amad, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Entonces ahora somos hijos de la obediencia, en contraste con los hijos de la desobediencia que están bajo ira. Nuestra naturaleza fue cambiada radicalmente, es decir, Dios puso una nueva vida, aunque la naturaleza carnal sigue, Dios puso una nueva vida. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, pero Dios ha implantado la nueva vida. Y en base a esa nueva vida es que podemos actuar como hijos de la obediencia. Se espera, es natural para un hijo de Dios obedecer. Es su naturaleza, debe ser su naturaleza, la obediencia. Lo contrario eran los hijos de esa obediencia. Entonces el apóstol Pedro dice, no os conforméis. Y volvemos entonces a esa conocida expresión del apóstol Pablo, cuando dice que no nos dejemos caer o atrapar por el molde. Y esta palabra molde, que aquí habla la palabra o conformarse, se refiere a dejarse atrapar o conformar por lo que hemos llamado la mentalidad del mundo. Pedro entonces llama a los hermanos a no moldear su conducta según las prácticas que caracterizaron su vida anterior. No permitáis ser conformados a los deseos anteriores, dice Pedro. Es un mandamiento, es un mandamiento, porque la expresión en que lo dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Por lo tanto, eh, el creyente debe obedecer esta exhortación del apóstol. Es un mandamiento a que lo que nos caracterizaba antes ya no sea parte de nosotros, sino el ser hijos obedientes. En otras palabras, hermanos, no nos dejemos conformar al esquema del mundo o la carne, pero sí al esquema de la nueva vida que el Señor ha impartido en nosotros. Esos deseos carnales, dice aquí el apóstol, a los deseos carnales que antes teníais estando en vuestra ignorancia, son fuertes deseos. Yo no soy experto en griego, pero los eruditos
los expertos en esto nos hablan de fuertes deseos que quieren tomar su parte, ¿no es cierto? Que se despiertan, que se, eh, que se excitan, que se manifiestan ante la primera tentación. Son fuertes deseos propios de la naturaleza caída en Adán. Pues podemos vencerla por medio del poder del Espíritu Santo. Son los fuertes deseos de la vida de ignorancia cuando inconverso. Pero ahora, como nuevas criaturas, debemos tener deseos propios de la nueva vida. ¿Y cuáles son los deseos propios de la nueva vida? En primer lugar, una vida de santidad. Un corazón sensible a la voluntad del Señor. Un corazón sensible al hecho del pecado. Va a decir Pedro más adelante en el capítulo 2 que como hijos nacidos, como niños recién nacidos, eh, a- apetecimos, anhelamos la leche espiritual. Entonces, hay eh, nuevos deseos en la experiencia del creyente. De manera entonces que el Señor nos da el poder para vencer sobre, sobre ellos. No os conforméis entonces a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, pero no solamente deseos, sino a la mentalidad del mundo de aquel entonces. Eh, yo tengo unos apuntes, hermanos. El tiempo se ha ido pasando rápido, eh, pero quiero sugerirles también el ejemplo supremo del Señor, el ejemplo supremo del Señor, quien también se enfrentó, el Señor también se enfrentó a los peligros y a las tentaciones del mundo, a las tentaciones satánicas. Satanás quiso poner un molde también en su mente. En su carne fue tentado a convertir las piedras en pan, a seguir la mentalidad del mundo, del hedonismo de este mundo, del culto al placer, de evitar el sufrimiento a toda costa. Si eres hijo de Dios, tienes el poder, convierte estas piedras en pan. Para de sufrir, le dijo Satanás al Señor, lo digo con reverencia, para de sufrir, no te lo mereces, convierte las piedras en pan. Entonces el mundo tiene una mentalidad hedonista, del placer. Ese es un molde peligroso. Ustedes saben y viven en una ciudad, una vez el hermano Luis de la Cruz me dijo, una ciudad donde usted puede encontrar todo lo que busca. ¿Me acuerda, hermano Luis? Así usted la definió. Satanás le dice al Señor, provee para la necesidad apremiante que tienes, la mentalidad de este mundo. Eso es el cuerpo. Pero también lo tentó en su alma y quiso poner su molde en su alma. Desde el pináculo del templo lo provocó a lanzarse como un verdadero advenimiento, ¿no es cierto? Como una manifestación visible desde el pináculo del templo hacia Israel, pasando, esquivando el camino de la cruz y del sufrimiento. Entonces, el pináculo es una expresión de lo que todo el mundo busca. Está el pináculo de tu carrera, el pináculo de tu propósito, el pináculo, etcétera. Cada uno tiene sus propias metas. El alma se hincha de orgullo, de vanagloria, de una autoexaltación, de una autoimportancia. Ser, ser, ser algo. Eh, Satanás tentó al Señor, quiso poner su mente en ese molde engañoso del orgullo humano. Y el Señor lo rechazó abiertamente, abiertamente. Y en tercer lugar, lo tentó en su espíritu. Todo esto te daré si postrado me adorares en su espíritu. Le mostró los reinos del mundo. Entonces, los deseos no solamente son carnales en cuanto a lo moral, ¿no es cierto? Lo sucio, lo sórdido, lo pecaminoso en el sentido de indecente, sino que los deseos también son los del alma, el orgullo, la vanagloria, la autoaceptación, la búsqueda de un espacio en el mundo. ¿Para qué? ¿No es cierto? Eh,
y los deseos espirituales. De manera entonces que la palabra del Señor nos guarda de toda contaminación de carne y de espíritu. Bendito el Señor, él sí pudo vencer, aunque nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, ni deseos que le llevasen al pecado. Aún así el enemigo quiso meter su mente en el molde de lo carnal, de lo personal, de lo religioso, y el Señor lo venció por la palabra de Dios. El mundo ni Satanás pudo contaminar esa mente santa, esos benditos propósitos que había en su corazón. De manera que el Señor es el ejemplo a seguir de nosotros. Aunque Él era impecable, santo, intrínsecamente santo, fue tentado también en todo según nuestra semejanza. Y Él nos deja un ejemplo también para vencer. Cristo venció sobre la mentalidad de este mundo. Como no pudieron penetrar esa mente santa en son de burla y desprecio, y una hazaña realmente terrible, pusieron sobre su frente una corona de espinas. El mundo no pudo hacer más. Quiso penetrar, provocando dolor, las sienes de una mente santa. Pero en ese templo, ese lugar santísimo que era su mente, esa misma mente que el apóstol Pedro nos llama a enfocarla, a centrarla en la venida del Señor, en esa mente preciosa, que estaba enfocada también en el único propósito de cumplir la voluntad de su Padre, nunca, ni el mundo, ni Satanás, pudo penetrar ese lugar santísimo. Y el Señor nos invita a que por nuestra mente, campo de lucha de tantas cosas, prevalezca la santidad, prevalezca la expectativa de la venida del Señor, prevalezca la victoria final. No nos distraigamos, dice el apóstol. Esperad, esperad en expectativa completa y esperad en santidad. Señor, permita entonces que sigamos en este estudio, hermano, el próximo martes, considerando ya eh, ese verso 15 que es la razón de la santidad. ¿Por qué debemos ser santos? Por el carácter santo de Dios. Verso 17, ¿por qué debemos ser santos? Porque Él es el juez que está juzgando ahora, in situ, como aquel que camina entre los candeleros, la obra de cada uno. ¿Y por qué debemos ser santos? Lo vamos a ver más adelante, por el precio que se pagó. Santidad es una gran respuesta a una gran salvación. Que el Señor nos ayude a que respondamos así en todo momento. Que el Señor bendiga su palabra, le bendiga ampliamente a todos, apreciados hermanos.